Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema muy sonorense, las tortillas de harina. Parecería un tema banal, pero cruza totalmente con la historia, con nuestra identidad, con nuestra comida. Por eso creemos pertinente abordar este tema y para eso hemos invitado a 3 personas que nos van a ayudar a entender bien este fenómeno. Quiero dar la bienvenida a René Romero, que es empresario sonorense de la industria de la tortilla. René, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a Enrique Chávez, que es un apasionado de la historia. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y también tenemos a Martín Borges, que es chef y licenciado en nutrición. Gracias, Martín. Exactamente. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Al contrario, ¿no? El gusto es de nosotros. Y yo quisiera empezar, Enrique, preguntándote para que nos platiques esta historia de la tortilla. ¿De dónde viene la tortilla de harina? Porque muchos presumimos que es sonorense, pero hay versiones diferentes, ¿no? Bueno, en realidad la palabra tortilla se inventó aquí cuando vinieron los españoles. Ellos tenían las tortas. Las tortas. Las tortas, que era un platillo a base de huevo con papas, ¿no? Y también estaba el omelette o la tortilla francesa. Pero cuando llegaron a México, que en México no había trigo, lo trajeron los españoles. Sí había maíz. Y los indígenas mexicanos, desde tiempos precortesianos, ya hacían tortillas de maíz. Sin embargo, no le llamaban tortillas. En el sur del país, En ¿verdad? el sur, en el centro del país. En lo que eran los aztecas, los indios en Tlaxcala, etcétera, conocían no nomás conocían el maíz, hacían tortillas de maíz. Pero ellos no usaban la palabra tortilla, lógicamente. O sea, no existía para ellos. El término era Tlaxcali. Tlaxcali, que le dio el nombre al estado de Tlaxcala, precisamente, ¿no? Cuando llegan los españoles y traen el trigo y ven las tortillas, dicen, esta es una tortilla, es como una torta, pero plana, ¿verdad? Entonces, prácticamente el nombre tortilla... El nombre es con la llegada de los españoles, pero la tortilla tal cual existía desde antes de los españoles, la tortilla de maíz, ¿verdad? La tortilla de maíz, aunque como te digo, no se le llamaba tortilla. Exacto. Los indígenas no usaban esa palabra, Exacto. ¿verdad? Entonces los Eran españoles... latinos. Los españoles le llamaban Tlaxcali. Entonces los españoles dijeron, esto es como una torta, ¿sí? Entonces ellos le llaman torta a lo que es algo plano, como un pastel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, inclusive el pastel que usamos nosotros en las fiestas, ellos les dicen torta de pastel, ¿no? En lugar de pastel. Sí. Entonces, tortilla es una especie como de despectivo diminuto de torta, Sí, machacado, así. Entonces empezaron a llamarle tortilla. Oye, Enrique, ¿y cómo se utilizaba antes de la llegada de los españoles estas tortillas? ¿Cómo lo utilizaban los indígenas? Como alimento con el que muchas veces comían pura tortilla. Y otras veces comían otros alimentos, pues cazaban animales y se acompañaban con las tortillas, ¿no? Pero la tortilla, todos sabemos, era un alimento básico de la vamos a decir, de la gente de México, de los indígenas, antes de la llegada de los españoles. Oye, antes de la y Enrique, ¿cómo empieza a pasarse de la tortilla de maíz a la tortilla de trigo, donde pareciera ser que en el noroeste del país como que tuvo más presencia? Claro. En el estado de Coahuila, en 1591, que se funda el pueblo de San Esteban de Tlaxcala, invitan precisamente a mucha gente de Tlaxcala, muchos indígenas, para poblar esa villa que recién nacía a un lado de Saltillo, ¿verdad? Acequia de por medio con Saltillo, nacía el pueblo San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Entonces, ya ahí empezaron a sembrar trigo y a hacer molinos inclusive, y empiezan a hacer tortillas. Ahí empieza la tortilla. Y en estados como Chihuahua, en Ciudad Juárez, en la frontera, cuando todavía Texas era parte de México, ya empezaron a hacer... ¿Pero cómo dan el brinco de hacer tortillas de maíz a hacer tortillas de trigo? Porque tenían la disponibilidad de trigo allí y no de maíz en ese momento. Entonces usan el trigo para hacer esas tortas o esas tortillas con la tecnología, vamos a decir, que ya tenían de la tortilla de maíz. Sí. Esto. Y ahí nace la tortilla de harina en México. Excelente. Harina de trigo. Oye, Martín, este tema de la tortilla siempre nosotros lo tenemos como un acompañante de los platillos, ¿no? Pero al principio parece ser que nació como un alimento propio, ¿no? Exactamente.
¿Cómo te imaginas tú que empezó a haber esa separación de un alimento propio en un acompañante de otros platillos? Tenemos que tener muy en claro que el predominio y el gran auge que tuvo la agricultura y la ganadería en esos tiempos fomentó la producción, la manipulación y la manufactura de otros alimentos preparados. Ganadería, tenemos diferentes tipos de carnes, tenemos la agricultura, las tortillas, harina, trigo, maíz, algunos tipos de chiles, verduras, frutas. Entonces, como lo comentábamos, la tortilla era una comida principal. La entrada o la llegada de las diversas culturas españolas trajo consigo otro tipo de alimentos, entonces se buscó una forma de poder complementar a los alimentos principales, la carne. El sabor de la tortilla intensificaba, unía los diferentes alimentos que se tenían en ese momento. Tomabas tortilla, chile, jalapeño, carnes, todo lo unías en un mismo alimento. Entonces, al principio, que no era posible controlar la producción, pues era la forma en que ellos podían asegurar sus alimentos en el tiempo. Pero con los españoles se traspasa toda esta capacidad de producción y se diversifica la alimentación. Sí, que es la palabra clave en este. Entonces es cuando empieza la tortilla a ser un compañero. Un complemento, un compañero, un aliado de los alimentos, exacto, el cual se va bastante bien con todos ellos. Qué interesante, ¿no? Y eso obviamente mejoró radicalmente también la alimentación y la nutrición de los mexicanos, ¿no? Exactamente, porque la tortilla te aporta diversos nutrimentos que los alimentos que se consumían en ese momento no te los aportaba. Energía, hidratos de carbono necesarios para la actividad de las personas en aquel momento. Entonces vino a complementar muy bien de lo que había un déficit, de lo que estábamos deficientes con lo que ya teníamos. Así es. Oye, Enrique, ¿y esto no se dio en otros lugares de América o solamente fue en México este uso de la tortilla? Bueno, Cuando llegaron los españoles aquí, ellos trajeron el trigo. No sé exactamente si en otros países de América pasó el mismo fenómeno, pero sí, como aquí era la tortilla de maíz, aquí los españoles, vamos a decir, usaron el trigo para que se hiciera tortilla de harina, de trigo, ¿no? Entonces, no creo que haya sido la misma en otras culturas que a lo mejor no tenían el gusto por las tortillas de maíz como sucedía aquí en México, ¿no? Claro. Y en el norte precisamente del país fue donde se asentó la cultura de la tortilla de harina, a diferencia del centro, del sur del país, ¿verdad? Sonora, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, en todo eso se consume mucha tortilla de harina, más que la de maíz, ¿verdad? Exacto. Y me da la impresión, René, que el tema de la tortilla viene aparejado con estos procesos como de cambio, de modernización, ¿no? O sea, la tortilla de maíz es autóctona, pero después, con la diversificación de producción de alimentos, aparece el trigo y se pasa la técnica de la tortilla del maíz para hacer tortilla de trigo. Como que siempre está asociado con estos temas de industria, ¿no? Por decirlo así. Sí, hay diferencia en la maquinaria de tortillas. No se puede hacer en una maquinaria de tortilla de maíz, se puede hacer una tortilla de harina. Hay diferencias en eso. Sin embargo, los usos que se dieron en ese tiempo, pues empieza más a tener auge cuando empieza la carne asada, lógicamente, ¿no? Entonces, normalmente se hacía artesanal. La tortilla era artesanal y poco a poco fue industrializándose. Llegó el momento en que hay un parteaguas aquí en México que se empieza a industrializar la tortilla, cuando en el 1972, una industria jalisciense empieza a hacer máquinas para dividir la tortilla artesanal de lo que viene siendo la tortilla hecha máquina. Entonces empiezan a hacer grandes producciones, se empieza a mandar a toda la República y no sé si me estoy adelantando otra pregunta, pero en este caso en Hermosillo empieza un auge después de que se hacía la tortilla grande, la tortilla de agua, que por cierto quiero hacer un paréntesis ahí, para nosotros los que hacemos tortilla, la palabra sobaquera la estamos eliminando, la estamos quitando fuera de ahí. Es muy despectivo. Totalmente, ¿no? O sea, es algo muy
digno sonorense, ¿no? Sí, sí. Estamos, por ejemplo, pues se dicen varias historias por las cuales se nos vinieron, ese mote se nos vino a dejar aquí por aquí. Ninguna es aceptable. Ninguna, ninguna. Por ahí decía una de las escritoras, decía, piensa nada más en lo que está sucediendo, entonces dice, es sucio, es despectivo. Entonces, vamos a manejar la palabra de agua o grandes. Exacto. Cuando se estaban haciendo las tortillas y crece la carne asada, las tortillas grandes son las que tienen auge. Pero empiezan en el 75, 77, empieza en Hermosillo a haber taquerías. Ya las taquerías traen un nuevo flujo de tortillas de harina. En este caso, se están pidiendo ya las tortillas taqueras, las tortillas medianas, las tortillas de diferentes, se empiezan a mover conforme a la taquería. Ahorita profundizamos en esos, los diferentes tipos de tortillas. Estamos hablando sobre la tortilla sonorense. Vamos a regresar un momento más con usted. Estamos de regreso, estamos hablando de la tortilla sonorense y quiero aprovechar aquí, Enrique Chávez, preguntarle ¿por qué hay esta versión antes de pasar al día de hoy, el uso de las tortillas y toda la parte nutricional? ¿Por qué hay quienes dicen que la tortilla de harina viene de una herencia árabe, que es parte del pan pita? Sí, el pan pita es un pan de harina de trigo, pero con levadura, y es sin migajón, es plano, ¿no? Por eso se asemeja a la tortilla, porque es plano. Sin embargo, son diferentes, ¿no? En forma sí es muy parecido, pero sabe diferente, es diferente. El pan pita y la semita judía, por eso se llama semita, porque así es otro nombre de los judíos, son antecedentes, puede decirse, de la tortilla, pero esa es una cultura que traían tanto los españoles como los mismos judíos de sefardíes que llegaron a México. Entonces, aquí se encontraron con que el pan que podían hacer era diferente, o la tortilla más bien, ¿verdad? Con otras características, pero sí era, vamos a decir, copiar una especie de modelo para hacer ya la tortilla típica de México, que es diferente de sabor y es diferente de textura. Podríamos decir que de alguna forma pues incidieron, pero también ya veníamos con toda esa cultura de la tortilla de maíz, ¿no? Claro, tiene la característica que también eran panes de trigo aquellos. O eran tortillas de trigo. Sin embargo, la preparación era diferente. Y bueno, ahorita que hablabas de la tecnología del maíz, que es muy diferente a la de la harina de trigo, pues la harina de trigo necesita molinos, necesita muchas otras cosas que no necesitan la tortilla. Industria, ¿no? Sí, entonces había más facilidad de hacer esa tortilla que la de inclusive el pan u otras cosas, ¿no? Martín, en la cocina sonorense, la tortilla de harina juega un papel protagónico, ¿no? No es solamente un acompañante, es un tema importante, ¿no? Exactamente. La tortilla de harina, según las encuestas, es uno de los alimentos que son más populares en la población sonorense, principalmente hermosillense. Está entre los 10 platillos que más se consumen tanto como complemento como comida principal. Estamos a la par con la tortilla de la carne con chile, del menudo, de los tamales. Entonces eso nos explica la popularidad que ha tenido la tortilla. Lo acompañamos con carne, lo acompañamos con queso, lo acompañamos con cualquier tipo de alimento. Entonces es parte de la identidad del sonorense, del hermosillense, de acuerdo a la historia que trae detrás de ella, como con las nuevas tecnologías y con los nuevos avances. No me imagino en una casa estar comiendo sin tortillas de harina. No, es como una casa sin recámaras, una casa sin refrigerador. Exacto. Carece de alma. Y es parte de la cultura de la imagen del sonorense. Si vamos a otros estados, nos relacionan directamente con carne de res, con tortilla. Es parte de nosotros. De hecho, todo el mundo que nos visita nos pregunta de las tortillas, ¿no? De las tortillas de agua, de las tortillas gorditas. ¿Qué características tiene? Si bien es cierto que la tortilla de harina se desarrolló en todo el noroeste del país, ¿qué características tiene la sonorense sobre otras? La sonorense, primeramente los ingredientes. Al norte, noroeste de México, tenemos un mejor cultivo, mejores características
para poder producir trigo. Eso le brinda unas características muy especiales, específicas, tanto en color, sabor, olor, textura a la tortilla de harina. Tenemos tecnología que se especifica y que se especializa en la producción de la misma tortilla. Además que tenemos muy buenos productos, tanto de ganadería como de agricultura, que complementan y acentúan esas características de la tortilla en comparación con las que se producen en el centro o sur de la República, que tiene que ver también con la calidad de los ingredientes del trigo, del agua, de todos los ingredientes relacionados. ¿Por qué sientes, Martín, o por qué será que no siendo más barata que la tortilla de maíz es más popular? Es disponibilidad, tal vez en algunas partes no sea más barata, es fácil de preparar, es parte de la cultura misma del sonorense, es parte de la tradición de la cultura del hermosillense, va bien con todas las comidas, es fácil de almacenar, tiene una mejor vida que la tortilla de maíz. Entonces, esas características son mejores o superan a las características que nos proporciona la tortilla de maíz, además de que ahora la tortilla de harina se puede conseguir en cualquier parte. Exacto. Y ahí viene esto, René, que tú decías, a partir de los años 70, los 80 se empieza a industrializarse, se empieza a crecer la industria de la tortilla y empieza a diversificarse, porque ¿cuántos tipos de tortillas, digamos, existe? La de agua, las gorditas o de manteca, hay las taqueras, ¿cuáles otros tipos hay de tortilla? Ahorita tenemos una variedad. Manejamos nosotros ahorita alrededor de 17 tipos de tortillas. 17 tipos diferentes de tortillas de harina. Sí. Manejamos taquera, manejamos integral, manejamos de chiltepín, de nopal, bajo carbohidratos, caseras, medianas, buñuelos, integrales, linaza. Es una serie de tortillas. De hecho, nosotros estamos manejando ahorita 4 líneas de tortillas de harina. La primera es la tradicional que manejamos, que son las comunes. Luego manejamos las gourmet, que son las de finas especies, las de chiltepín, las de jalapeño, las de tomate. Manejamos también las de salud, que vienen siendo las de linaza, que vienen siendo las integrales, las bajo carbohidratos. Y además las especiales, que le llamamos como las de burro, que vienen siendo muy grandes o muy chicas o muy especiales, como en el caso de por ejemplo, una tortilla kid que le llamamos. Es una tortilla chiquita para la cuestión de charolas. ¿Y esto, René, es porque la gente te lo va pidiendo, lo ha ido pidiendo, ha ido, digamos, siéndose más sofisticado el gusto? Definitivo. Yo creo que una de las cosas es, la gente va pidiendo eso, pero además están aperturando nuevos platillos. Y la tortilla de harina está dando mucha pauta para que se puedan lograr esos platillos. Pero la gente también va buscando, por decir algo, las charolas preparadas para las reuniones, se van haciendo tortillas diferentes, tamaños diferentes. Otra de las situaciones también es muchas veces los chefs están buscando nuevas recetas y buscan cómo acompañar esas recetas. Y van creando nuevas tortillas o dan la idea de qué se puede hacer. ¿Tú tienes una idea de cuántas toneladas, no sé si cómo se podría medir la producción de tortillas en millones de unidades? Millones de unidades. ¿Millones? Sí. Actualmente se supone que en México tenemos un consumo diario de 60 millones de tortillas de harina. 60 millones. 60 millones. A diferencia de que la de maíz son 630 millones diarios. 10-1. 10-1. La única diferencia que tenemos ahí es que la de maíz ha estado como estancada ya, como que no están saliendo nuevos productos. Y la de harina está teniendo mucho más proyección que la de maíz. ¿Es posible hacer más cosas con la harina de trigo? Sí. ¿Es más manejable, pues, en ese sentido? Sí. Por ejemplo, estamos... en el marisco se supone que la de harina casi no estaba. Ahorita ya en algunos lados se encuentran con camarones, con surimi, se encuentran con algunas que decías harina con mariscos, como que no había... Eso es también interesante, Martín, porque en la cocina sonorense como que empieza a haber también una evolución, un movimiento de jóvenes que están aprovechando los platillos sonorenses, pero metiéndoles también un poquito más de variedad, ¿no? Más de combinación, ¿no? Exactamente, lo lindo, lo hermoso de la gastronomía es que se juega con una infinidad de sabores. Y se mejora los platillos, en este caso la tortilla de harina. La tortilla de harina es tan versátil
que se puede combinar, se le puede añadir un mundo de ingredientes. Tenemos la prueba en Becquerel, que tienen una gran variedad de tortillas que pueden ser acompañados con diferentes platillos. Ahora podemos incluir el pescado, los mariscos, algunos lácteos, incluso la carne de res, la carne de puerco, aves, y todo ello se conjunta en diferentes tipos de sabores que son palatables y que son muy gratificantes y armoniosos para las personas, e incluso son muy llamativos para cada uno de nosotros, que es lo que juega un papel importante en la preferencia de la tortilla de harina en comparación con la de maíz. Muy bien. Estamos hablando sobre la tortilla de harina, cómo esto se ha convertido parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad. Vamos a seguir hablando sobre el tema en un momento más. Pues seguimos hablando sobre el tema de la tortilla de harina, la famosa tortilla sonorense. Martín, ¿qué papel está jugando actualmente la tortilla en los platillos sonorenses? Un papel predominante, importante y como un actor principal protagónico de cada uno de los alimentos. Podemos pensar, o que se nos viene a la mente, un taco, como clásicamente se consume. Hay nuevas tendencias que se están utilizando para el consumo de tortillas, como estábamos comentando, los burros, los famosos wraps, que incluso la industria estadounidense, fuera de México, lo ha tomado como una oportunidad, una alternativa, un platillo principal para incrementar ventas, para satisfacer una necesidad de una cultura hispana, de una población hispana, que necesita la tortilla, que requiere la tortilla para poder complementar la alimentación. Tenemos los burros, tenemos incluso la tortilla de harina como protagonista de platillos sofisticados para eventos especiales, burros, quesadillas, etc. Tenemos también las famosas carnes asadas, los mariscos, los pollos. Entonces, hasta los postres, ¿no? Hasta los postres, exactamente. ¿Cuántos postres no se realizan o se acompañan con tortilla de harina? Tenemos buñuelos, algunos pasteles, unos quichés. Entonces tenemos muchos platillos, tanto de repostería como de diferentes culturas, en el cual la tortilla de harina juega un papel muy predominante. Es impresionante el auge que ha tenido en cada una de las ramas de la gastronomía, de la historia culinaria. Así es. Y desde el punto de vista de la industria, René, ¿cómo se ha tenido que adaptar este crecimiento de la sofisticación pues, de la comida? La tortilla ha tenido que evolucionar junto con la gastronomía, ¿no? Definitivo. Es una parte que nosotros estamos ahorita adaptándonos también a los nuevos cambios, a los nuevos mercados. Por decir algo, ahorita que estamos haciendo una tortilla de finas especies, es porque hay mucha gente que come pizza. Entonces, cuando una tortilla de especies italianas le pones queso y pones abajo una tortilla de tomate, estás haciendo una facilidad para las amas de casa. En lugar de llegar por una pizza, puedes dar el sabor casi de una pizza con 2 tortillas hechas. O sea, hay tortillas de tomate. Hay tortillas de tomate. Entonces las hemos combinado con queso y arriba la de especies italianas. Entonces te da un sabor muy semejante a lo que viene siendo la pizza. También estamos, por ejemplo, haciendo la de chipotle. Metemos, por ejemplo, camarón con lechuga, tomate y además la de chipotle, y no necesitas ponerle ni aderezo. Da un sabor único a la cuestión de... Y en muchas cosas también estamos adaptándonos. Por ejemplo, no nomás es en la parte, digamos, muy salud. Digo muy salud no por el hecho de que las otras no sean saludables, sino que cuando quieren bajar calorías, se van a la línea de salud. Claro. Pero hay otras muy buenas, como las gorditas que estamos haciendo abiertas, unas gorditas que van a ver, donde se les echa chicharrón, donde se les echa carne y están muy sabrosas y se están vendiendo mucho. Hay unas líneas, las de burro, que estamos sacando grandes, que también se están teniendo una manejamos una super burro, que esa la acompañan con carne con chile, con machaca, e inclusive hasta con puro queso. Las maquinarias, como la gente, la hemos tenido que adaptar. Los mercados te van exigiendo, te van diciendo. Hoy la producción no es como antes, que decía uno, saca tortilla y haz grandes cantidades. Tenemos que variar las máquinas, los tamaños, las formas, alrededor de 7, 8 veces en el día. Planchas, temperaturas, aguas, tamaños diferentes. Ha sido todo un cambio. ¿Y cómo es este equipo que logra hacer estos cambios, estas nuevas creaciones? ¿Quiénes participan, digamos? ¿Qué especialidades se mezclan?
Aquí son varias. Aquí en México encontramos maquinaria, pero hay cierta maquinaria limitada. Necesitamos hacer adaptaciones propias y al mismo tiempo un poco de exploración dentro de las maquinarias. Por ejemplo, tenemos ciertos apoyos de la Universidad de Sonora que nos han ayudado, ciertos practicantes, nos han ayudado gente de fuera. Pero supongo que también mezclas a nutriólogo, chef y demás para irle encontrando, ¿no? Sí, de hecho tenemos, por ejemplo, practicantes de la universidad para que vayan buscando eso, las cantidades por echarle, las cantidades cuando den el punto. Por decir algo, muchas veces a la hora de un aplaste, de una tortilla, teníamos problema con las finas especies porque causaban un problema por ser grandes, las tuvimos que moler. Y se vas adaptando, no funciona de esa manera, entonces muélenlas para que funcionen bien. Igual que la de tomate, echábamos ciertas cosas de tomate, no, ahora tenemos que meter hasta tomate deshidratado para que le dé el sabor, resalte el sabor. Todas esas adaptaciones se van haciendo en el momento. No es lo mismo, no aguanta más una masa normal a una masa que sea integral o que sea de tomate. Sus tiempos, sus temperaturas y sus velocidades son diferentes. Martín, me llama mucho la atención ahorita que comenta René, es que ya la tortilla de harina se está utilizando también por los mariscos, como que era un grupo de alimentos con el que no había penetrado, ¿no? El uso de la tortilla. Sí, de hecho, recientemente ha sido con el grupo alimenticio con el que ya ha estado tomando auge. Antes estaban un poco divorciados principalmente por el sabor. Con las nuevas tecnologías, los nuevos sabores, se ha encontrado una forma en unir estos sabores, además de la preparación de los mariscos. Vamos a los establecimientos donde venden pescado, mariscos, tostadas, y encontramos una gran variedad de platillos que se preparan con tortilla y mariscos bastante buenos y que son muy accesibles para las personas. ¿Cómo puedes combinar o qué recomendarías para quien quiere empezar a experimentar comer tortillas de harina con mariscos? ¿Qué es lo que recomendarías para empezar a agarrarle gustito? Un poco de gusto, ok. El marlin, la tortilla de harina se van muy bien. Un marlin preparado, guisado con chile, tomate, cebolla, un poco de mantequilla, un poco de sal, de ajo, acompañado guisado, dejarlo que se reduzca, acompañarlo con una tortilla de harina o incluso de finas hierbas, complementa muy bien el sabor de los mariscos. Podemos empanizar los camarones, el pescado, colocarle un aderezo con chipotle, colocar un aderezo de aguacate, de cilantro, y complementaría muy bien los sabores, que antes se pensaba que no podían tener una relación adecuada, pero ahora tenemos que es una... Ya te nos antojó. No va para largo esta relación con los mariscos. Fíjate qué interesante. Enrique, yo creo que no exageramos cuando decimos que ya no es un tema complementario de la comida en general o sonorense en particular, sino ya es parte como de nuestra identidad, ¿no? Ya hasta la manita tenemos ahí agarrado el taco, y en el caso del noroeste, en el caso de Sonora, tiene que ser de harina, ¿no? Así es, yo he estado en algunos lugares de la República, es totalmente diferente la cultura gastronómica, inclusive los tacos, inclusive la carne asada, inclusive otros platillos como el pozole, el menudo y todo, pues es muy diferente a lo nuestro, ¿no? Y pues es muy nuestro, es lo que nos gusta. Y a los visitantes también. Claro. Cuando vienen los visitantes quieren comer carne, ¿no? Y tortillas y todo eso. Si no, haz de cuenta que no vinieron. Exacto, es un eslogan de un famoso restaurante. ¿Y por qué se ha hecho tan poca investigación sobre la tortilla? Investigación en términos históricos, de rescatar esa cultura, esas raíces. Pues no es el único tema en el que falta más investigación. Nos falta más en lo nuestro, ¿no? Sí, en nuestra propia historia, ¿no? ¿Verdad? No es el único tema, yo diría, pero sí es un tema importante. Claro. Sí es un tema importante porque pues somos lo que comemos, ¿verdad? Yo creo que falta revalorar en general la historia del sonorense para darle mayor identidad. Nos reducen demasiado, ¿no? Así es. Como un pueblo bronco, trabajador. Siempre hemos estado muy alejados del centro donde se toman las decisiones. Pero tenemos una cultura muy amplia en diferentes áreas, como el caso de la gastronómica es muy amplia, ¿no? Así es. Además, los platillos que se han creado aquí tienen historias fabulosas, ¿no? Detrás de ellos, ¿no? Han sido encuentros de familia, encuentros de amigos, afortunadas coincidencias, ¿no? Que han dado a nacer platillos muy buenos como la carne con chile, como la carne con el caldo de queso, ¿no?
nos falta un poco como que volver a rescatar esas raíces y ponerlas Y hablando actuales, de ¿no? trigo, Marcos, el pozole de trigo se hizo muy sonorense también. Sí, cierto. Muy bien, estamos hablando sobre la tortilla. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre las tortillas de harina. Y Enrique, yo quiero que nos platiques esa anécdota de esa ilustre sonorense relacionada con las tortillas de harina. Bueno, se trata de Ramona Acosta Bañuelos. Esta señora, bueno, esta muchacha o niña nació en 1925 en Arizona, hija de padres indocumentados. Cuando la Gran Depresión los echaron afuera a todos los indocumentados llegados de otros países, y ella se vino con sus padres a vivir a Hermosillo, que eran originarios de aquí. Entonces ella en un rancho, aquí en Hermosillo, o en un área rural, aprendió a hacer tortillas y empanadas. Le enseñaron pues, su madre, ¿no? A los 19 años se devolvió a Estados Unidos, y pocos años después, de 24 años o algo así, en 1947, fundó en Los Ángeles la primera tortillería que sale con marca al público, ¿verdad? Su empresa se llamó Ramona Mexican Foods, algo así, Products. Y esta señora le fue tan bien económicamente con su empresa, llegó a tener 400 empleados la empresa, que el presidente Nixon se fijó en ella como empresaria. Ella además fundó un banco. Y el presidente Nixon se fijó en ella y, queriendo quedar bien con el votante hispano, la propone para tesorera de los Estados Unidos. Inclusive los demócratas le quisieron vetar la nominación porque tenía empleados que eran pues a lo mejor indocumentados o mojados en lo que sea. Pero Nixon la defendió y la nombró secretaria del Tesoro o tesorera, ¿no?, de Estados Unidos. Duró del 71 al 74 y renunció para atender sus negocios, ¿verdad? Esta es una mujer que ha sido galardonada, reconocida en Estados Unidos, ha tenido muchos homenajes y honores. Sonora. Y aquí yo creo que no se le conoce. Qué bárbaro. Todavía vive ella, es la presidenta del banco ahorita. Qué bárbaro. Cómo nos falta recuperar todas esas historias para animarnos. Así es. Los sonorenses tenemos historia y tenemos con qué salir adelante. Así es. Por otro lado, Martín, hablando del tema de las tortillas, yo siento que últimamente con estas nuevas modas, los fitness y todas estas cosas, han satanizado la tortilla de harina. Lo primero que a veces te recomiendan es que dejes, si quieres bajar de peso, mejorar tu salud, haz un lado las tortillas de harina. Exactamente. ¿Es cierto que son tan malas así? Porque saben muy buenas, ¿eh? No, están deliciosas, pero ese es el problema, que satanizamos los alimentos o incluso cualquier cosa en nuestra vida sin conocer, sin saber. ¿Cuántas veces bueno, por experiencia propia, yo con mis pacientes, porque pues tengo pacientes, manejo una alimentación con ellos a conciencia, y la palabra clave es la moderación. La moderación, permitiendo que se consuman los alimentos que tenemos a la mano, que tenemos disponibles, pero según las cantidades que la persona requiere. Entonces no podemos quitar o eliminar un alimento que ha estado con nosotros la mayor parte de nuestras vidas de golpe o de una forma instantánea. Hemos crecido con tortilla, hemos crecido con carne, no podemos quitarla. Cuesta mucho trabajo. No, cuesta mucho trabajo, caemos en crisis de ansiedad, caemos en problemas incluso con la familia. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas porque no quiero comer esto porque tienen tortilla? Entonces caemos en ese tipo de problemas. Además de que si analizamos la tortilla de harina, una tortilla de harina tiene alrededor de 70-75 calorías, que es más o menos la energía o la caloría que te proporciona medio chocolate. ¿Quién se come medio chocolate? Absolutamente nadie. Es la misma energía o calorías que nos proporcionan 200 mililitros de cerveza, medio bote, que se toma medio bote, y el que toma cerveza se toma 6, 12 y para unas personas 18. Entonces es equivalente la energía. Ahora, la forma adecuada es, como tú dices, combinarla correctamente, ¿no? Exactamente, combinarla correctamente. Si consumimos la tortilla de harina, la combinamos con algún alimento con proteína, como en este caso es la carne. Lo acompañamos con una ensalada,
lechuga, tomate, pepino, cebollas, pimientos. Estamos complementando un alimento que te da azúcares, que te da energía, con algo que te da proteína, que te da antioxidantes, vitaminas, minerales, y con una bebida que puede ser natural. Y esto complementa y forma una comida muy bien balanceada, muy bien equilibrada, que va acorde a nuestras necesidades culturales como de fisiológicas de la persona. Ahora, la industria de la tortilla, René, se ha adaptado a estas nuevas condiciones del mercado, ¿no? Ahorita nos platicabas que tienes diferentes variedades de tortillas ahora que atienden estos requerimientos de bajar las calorías, ¿no? Sí, así es. Sí, tenemos diferentes tortillas y las maquinarias se han adaptado a eso. Pero además de eso, también sí es el balance el que necesitamos. Además del ejercicio, de las cosas naturales que necesitamos, también es el balance. Pues, ¿cuántas veces no discutimos con respecto a qué tanto, cuál es el promedio, qué es lo que debemos de hacer? Eso es lo más, en la vida yo creo que es lo más difícil. ¿Cuántas cervezas te debe de tomar? ¿Cuándo le debes dar una nalgada a un niño? Sí, poner los límites. Poner los límites. Entonces, en una tortilla de harina pasa lo mismo. Yo comentaba que hace tiempo en las carnes asadas, cuando hacemos en mi casa, cuando hacemos en diferentes... Yo empiezo a comer carne asada primero con mucha lechuga, mucho tomate, empiezo a comer, y sí me como 2, 3 tacos, pero hay veces que me comía hasta 6, 7, y curiosamente pues es más consumo de tortilla, pero prefiero yo comer moderadamente para comerlos más veces que una sola vez en una sola sentada. Entonces, hemos podido también enseñar. Lo más difícil es que la gente no tiene más que 2 o 3 platillos. No tiene versatilidad en las comidas, que es donde estamos trabajando ahorita. En que hay más platillos que probar. Hay crepas, hay lo que comentábamos como unos wraps, pero inclusive últimamente hicimos una tortilla, porque andaban unas manzanas por ahí, las cocimos, hicimos pastel de manzana en tortilla. Y nos salió, ¿cómo está eso? Salió la manzana, la cocimos, le hicimos dulce y la envolvimos en tortilla de harina. Y supo como a un... ¿Como pay de manzana? Pay de manzana, igualito. Mira. Eso es nuevo, no lo conocíamos, no sé si alguien por ahí en alguna parte lo había hecho, pero nosotros lo acabamos de probar y lo estamos metiendo ahorita como parte también de una receta. René, tú eres muy innovador en el tema de las tortillas. Estas diferentes tipos que nos has platicado, pues no es muy común, solamente tal vez en tu negocio se producen. ¿Qué imaginas de cara al futuro? ¿Qué nuevas innovaciones traes en mente en materia de tortillas? Ahorita yo creo que una de las cosas que más me apasionan es la línea gourmet. La línea gourmet, creo yo, seguirle metiendo diferentes tortillas. Aunque ya mi gente me pone las cruces, ¿no? Me dice, ya, párale, porque todos los días nos cambias, ¿no? Pero yo creo que diferentes tortillas le da mucha apertura. De hecho, nuestra misión, te platicaba que hace tiempo cambió, no es nomás fabricar y hacer tortillas, sino ahora es mejorar los platillos de la comida sonorense. Es hacerlos que empiecen a competir, que no sean los mismos que teníamos, carne asada, carne con chile, sino también meter nuevos platillos. Y creo que una de las cosas es meter recetas acompañados de ideas de nuevas tortillas. O sea, ahora cuando tú estás pensando en crear una nueva tortilla, estás pensando en un platillo y cómo lo enriqueces. Así es. El enfoque es diferente ahora. Ahora el enfoque es diferente. Partimos de hacer un buen platillo con buenas tortillas. Yo creo, Martín, que sin lugar a dudas Sonora puede distinguirse a nivel nacional e internacional por su gastronomía, ¿no? Creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? Donde podemos tomar la decisión de más allá de las bellezas naturales que tenemos, que la comida también atrape a nuestros visitantes, ¿no? De hecho, sí, si tomamos en cuenta la distribución geográfica de nuestro país, el noroeste es uno de los principales sectores en donde se toman características y que se retoman en otras partes del país, incluso en diferentes partes del mundo. Hay cocinas México-francesas, México-italianas, México-españolas, que toman rasgos muy característicos del noroeste de México, principalmente, con características de otros países y que ha tomado y que ha producido muy buenos resultados. Chefs internacionales muy importantes y reconocidos toman como base muchas veces la cocina sonorense, la carne, la tortilla, para promover y crear platillos diferentes, distintivos y que sean muy, muy apetecibles para los comensales. Y eso nos falta, Enrique, promoverlo más, ¿no?
estamos muy lentos en esa parte, nada más promovemos nuestros atractivos geográficos, pero se nos ha olvidado también promover la cultura, ¿no? Sí, así es. Y inclusive los geográficos muchas veces no son del todo eficaces, ¿no? Tenemos mucha cultura en el río Sonora, en la sierra, y falta más promoción de todo eso. Y no nomás promoción, sino facilidades, instalaciones, buenas carreteras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay una comida muy propia también de los pueblos de Sonora, no nomás de Hermosillo, no nomás de Cajeme, no nomás de las ciudades grandes. En nuestra sierra, en el río Como Sonora. que nos faltan rutas gastronómicas, ¿no? Exacto, donde sí. podamos saber dónde podemos probar de cada cosa, que es alimentos únicos, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Pues ese es un buen reto para las nuevas autoridades también de turismo y de desarrollo económico, porque no solamente estamos agraciados en tener buenas tierras, tener buenos mares, buenas montañas, valles, sino también tenemos esta cultura gastronómica que da para mucho, ¿no? Y hoy fue un botón de muestra de la riqueza de la cultura a través de la tortilla de harina, cómo está no solamente enriqueciendo, cómo es parte de nuestra historia y de nuestra identidad, sino también cómo está proyectando a Sonora hacia el frente, ¿no? Compitiendo al uno a uno con todos los diferentes productos de moda, ¿no? Dando la batalla, como decía René, con tortillas gourmet, con tortillas apegadas a la salud, con tortillas tradicionales, con diferentes formatos. De diferentes y eso usos. habla pues de ese espíritu del sonorense, ¿no? De luchar y conquistar y ganar, ¿no? Creo que es un buen ejemplo el caso de la tortilla sonorense de harina, de lo que Sonora puede hacer cuando se deciden los sonorenses a ponerse las pilas, ¿no? Así es. Yo les quiero agradecer que nos hagan el favor de acompañarnos y espero que dentro de poco sigamos platicando de estos y otros temas, porque creo que hay que poner de moda toda la cultura sonorense que tiene mucho, mucho que decir.